que hemos hecho. No, Hace con otro ¿Ya está grabando? con el 116, entonces, claro, por eso que no sé. la última vez me quedé yo exponiendo Yo- y ahí fue que llegó la torta. Creo que quedamos en límites de la razón, ¿puede ser? Sí, por eso era mi parte. El límite de la razón, que es la 77. Pero no sé quién sigue. 77. Ah, 77. ya, bien. O sea que, ya, los límites de la razón. Bien, Carlita. Todo oídos. Ya. Bueno, empieza diciendo algo muy interesante, ¿no? Que dice, si lleváramos a cabo la acogida y selección de enfermos según el protocolo que utilizan los médicos para dar prioridad a los casos más urgentes, los escépticos serían los más necesitados de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, hablando de la evangelización para conocer al Señor. Entonces, y obviamente la población atea agnóstica en los últimos 50, 100 años ha crecido bastante, ¿no? Versus lo que antes era, significaba, en especial en Estados Unidos, ¿no? Que es la realidad de Scott Hahn. Pero lo que más o menos el autor dice es que no solamente son ellos los necesitados de una evangelización. ¿Por qué? Porque efectivamente el desafío con ellos es grande. ¿Por qué? Porque es alguien que no reconoce la existencia de un Dios, ¿no? Y la evangelización va desde eso, ¿no? Desde indicarles de por qué. Pero en realidad el desafío viene también dado hacia la gente que sí conoce de Dios, o sea, que sí tiene la apertura de decir sí existe un Dios, ¿no? Personas que son cristianas, católicas, pero que saben que existe un Dios, pero no saben quién es ese Dios para ellos, ¿no? Justamente acá dice, nuestra tarea no es persuadirles de que Dios existe, sino persuadirles de quién es Dios, ¿no? Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al que adoramos, es el Verbo que se hizo carne, del Espíritu Santo que descendió en la creación y en Pentecostés, de la Santísima Trinidad que invocamos en cada oración. La idea es convencerlos de un Dios que no es algo, sino que es alguien, y que no está en un lugar lejano, sino cerca de nosotros y siempre, ¿no? Y bueno, no podemos probarles a estas personas quién es Dios sobre solamente presupuestos racionales, no, o sea, simplemente decirles Dios es esto por esto, no podemos plantearles un razonamiento. Entonces, lo que más o menos esta introducción hace es decir que Dios se encarga de revelarse en la historia de la salvación, y nosotros lo que debemos hacer es conducir a las personas no solo al encuentro racional, ¿no? de explicarles, sino exactamente a la autorrevelación, ¿no? Yo puedo muchas veces hablarle a alguien mucho de Dios, pero es como dice el Evangelio, ¿no? Cuando el Señor, creo que es Andrés que le dice, no, ven y verás, ¿no? Ven y verás, ven, o sea, no es solamente ya yo te explico, sino ven y acompáñame, ven y oremos, ven y experimentalo, porque yo te puedo decir muchas cosas, pero eso puede quedarse como lata que suena, ¿no? Sería la fe existencial, ¿no? Que nos enseñó por la fe existencial y la fe claro. doctrinal. Y la fe doctrinal, exacto. Y en este tiempo de tanta frialdad, ¿no? La fe afectiva también, porque eso es lo bonito, ¿no? Una persona que está en necesidad, si sabe que hay un Dios cercano, que está con ella, ¿no? Eso le da alegría, ¿no? Una de las cosas que nos impactó de la reflexión del Padre Mateo fue eso, ¿no? Llega el momento en que en el trance de la muerte, hay, por más amados que seamos, por más que estemos rodeados con nuestros familiares más queridos, que tengamos toda la paz del mundo, pero ese paso por el valle de la sombra, como dice el Salmo 23, lo tenemos que hacer solo, todos y cada uno. Pero eso es lo bello, saber que no estamos solos. Está Jesús atravesando con nosotros en ese valle de la sombra de muerte, ¿no? Entonces, tratar de que este Dios personal, hacerles entender de que sí es un amigo en todo momento, en las buenas, en las malas y en estos trances difíciles, ¿no? Eso muy, muy bueno que ha destacado usted, Carlita.
¿Qué otra cosa? Y dentro de esta autorrevelación que el Señor da, dice, ¿no?, que tradicionalmente los cristianos han demostrado la credibilidad de la revelación divina de dos maneras: mediante los milagros y por medio de las profecías, ¿no? Y acá justamente cita 1 Corintios 1:22, los judíos piden signos, dice, y los griegos buscan sabiduría. Entonces, por un lado están, ¿no?, los muchos episodios en que los judíos perseguían al Señor, que decían, ¿no?, ¿y qué signos haces tú para que veamos y creamos, ¿no? ¿Qué obras realizas tú? Entonces, efectivamente, ambas, ¿no?, signos y profecías, milagros y profecías, son como herramientas, por así decirlo, ¿no? Que el Señor utiliza, que el Señor permite para que nosotros acrecentamos esta fe, y no la fe racional, sino justamente esta fe de quién es Dios, esta fe de autorrevelación, ¿no? Porque en la fe racional podemos estudiar, podemos escuchar prédicas, podemos escuchar, leer la palabra, ¿no? Pero ya la fe existencial, vivencial, de autorrevelación, como que se alimenta, como que Dios permite que se alimente por profecías y por milagros, ¿no? Por todos estos signos que son visibles, ¿no? Estos signos, ¿no? Incluso acá dice, ¿no?, algunos consideran que la supervivencia de la iglesia es ya un milagro de primera magnitud, ¿no? Es que lo es, hermanita. No, es que lo es. Me gusta mucho eso. Tanto desastre que ha habido en... Tanto diablillo adentro, ¿no? Y la siguen dando la película. Por suerte el otro día dieron, y qué cosa, ¿no?, con el mismo actor, La Misión, con que hace de un sacerdote. La que sale del Papa. Él, ¿no? Pero él hace esa película 30 años más tarde. Cuando está más jovencito, Jeremy Irons hace con Robert De Niro La Misión, que es tan bella, ¿no? Y yo la agarré en un canal, ¡ay!, me gocé. La otra la paso corriendo porque me duele. Es verdad que no fue un buen papa, quiere el Señor que se haya salvado, ¿no? Seguramente en su misericordia, pero a pesar, como usted dice, de esas cosas, la iglesia sigue. Y nosotros hemos vivido un tiempo sumamente privilegiado. Todo el siglo pasado y papas verdaderamente santos, y uno de ellos incorrupto. Juan 23, uno va ahí, ¿no?, y en el Vaticano, y ve a los papas, y él está en su urna de cristal, ahí está impecable, como el gordito, porque era gordito, ahí está, y ese es un signo de la santidad de ese hombre, ¿no? Entonces, ahí vemos la fidelidad de nuestro Señor, de que en los momentos de tanta crisis espiritual en el mundo, el Papa y la jerarquía han sido de lo más sabio y lo más santo que hemos tenido, ¿no? Eso es verdad. La supervivencia de la iglesia. No, además que la profecía se cumple, ¿no? En Mateo 16, 18, ¿no? Y las puertas del infierno no podrán, no van a poder nunca, porque es Cristo el que la sostiene, ¿no? Ahora, aún así, la conclusión no es que estos milagros y profecías que son parte de la revelación que Dios nos permite, pueden acercar, dice, ¿no?, a nuestros amigos a Jesús, pero eso no garantiza aún que le conozcan como es, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente son herramientas que el Señor utiliza, que el Señor permite, pero aún así tampoco es quien es Dios. Creo que para mí esa es la conclusión, ¿no? Es que son signos que uno puede ver, son signos que alimentan, que alegran el corazón, que tantas cosas, ¿no?, que enriquecen a la iglesia, pero aún así no son quien es Dios, no permiten a la persona tampoco conocerlo a plenitud, ¿no? Claro. Es que, ¿qué pasa? Cuando viene el Señor a nuestra vida, tenemos que tomar la decisión del cambio. Y eso la gente no quiere hacer. Porque otras confronta uno por uno. Exacto. Porque, y eso me acuerda de los buenos años del padre Daniel en la mansión, cuando él decía, con esa azucarina que ponía, porque era excelente profesor, me decía, ¿saben qué, hermanito? Dios es simple. Él solo pide una cosa de nosotros. Todo. No, entonces, sabemos que cuando viene Cristo a nuestra vida,
Y lo hemos experimentado, todos y cada uno, en más pequeño o en más grande, nos cambia, pues. Cambia nuestra mente, como dice San Pablo, ¿no? Y que nuestro cambio sea hasta llegar a tener la mente de Cristo o los sentimientos de Cristo. Totalmente cambia nuestra perspectiva de vida. Pero lo más bello, que es lo que nos tiene que dar gozo, hermano, es que nos da sentido. Desde que Cristo vino a la historia humana cobra sentido. Eso en grande. Y la historia personal de cada uno de nosotros cobra sentido. Eso es lo más bello, ¿no? Y eso es lo que la gente no quiere dejar, porque la gente es muy autosuficiente y creen que Cristo viene a quitar. Y como decía el padre Mateo el otro día, Cristo nunca viene a quitar nada, viene a plenificar, a hacernos la persona que el Padre Eterno nos pensó y nos creó con tanto amor desde la eternidad. Eso es lo que viene Cristo a hacer, ¿no? A que más bien su Espíritu Santo resalte todos esos talentos y virtudes y capacidades que hay en cada uno de nosotros, pero eso sí, nos pide que lo pongamos al servicio de los demás, ¿no? Entonces, y eso es lo que la gente le tiene miedo al cambio. Miedo a que sea el Señor el que maneje la vida. Y eso es lo que busca Satanás, engañar, exacto, ¿no? Engañar para que uno empiece a recelar. Exacto. No, Cristo viene a quitarme, no, Cristo viene a darme y a darme en plenitud. Y yo estoy segura, hermanos, aquí todito, en mi vida me ha pasado desde que yo abrí mi corazón a Cristo, las aventuras que le puedo contar. Le decía al padre Mateo mientras lo llevaba al cementerio: ay, padre, si podríamos escribir un libro, Amalita y yo, de las aventuras en las que el Señor nos ha metido. ¿Por qué no lo hacen? Me dijo, ¿no? Entonces, es verdad, se cumple la palabra: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso se cumple. Yo se los digo con gozo, hermano, eso se cumple. En todo el roller coaster de la vida que pueda haber, se cumple. Hay abundancia en la alegría, hay consuelo en el dolor. Uno sabe que Él está ahí, ¿no? Entonces, esa experiencia es la que debemos de tratar de contagiar a los demás. Que, como ustedes dicen, ¿no? Como andan en victoria, siempre en victoria. Con Cristo, victorioso. Muy bonito, Carlita, gracias. ¿Y nacer de lo alto, Johan? No, muy bonito lo que nos hace. Sí. Bueno, es un pasaje bien corto esto, nacer de lo alto, pero vamos a tratar de sacarle el jugo. Ya, bien. En este pasaje aquí nos habla de que, bueno, existió en algún momento una persona que se llama Nicodemo, que, bueno, según dice acá, Nicodemo, un fariseo y un judío influyente que vino a Jesús de noche. Nicodemo era ciertamente un teísta y un devoto líder del pueblo escogido por Dios, ¿ya? Aceptaba la revelación divina del Antiguo Testamento. Y bueno, pues sobre Jesús hizo una afirmación que decía: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los prodigios que tú haces si Dios no está con él. Pasa que él no se lo dijo esto también así de manera de modo de halagarlo o alabarlo, ¿no? Sino que de cierta manera él también lo cuestionaba y cuestionaba sus actos. Él creía en Jesús, que era una persona excepcional, pero aún así no creía completamente en sus actos o en aquellas sanaciones que hacía por completo, ¿ya? Él lo cuestionaba demasiado, ¿ya? Y bueno, dentro de las personas que rodeaban a Jesús, pues existían muchos que creían en él, creían en sus actos, pues, y ya tenían una fe clarísima en lo que él hacía. Ya tenían en su mente que él era el Hijo de Dios, que venía de parte de él, él intercedía por él. Pero en el caso de Nicodemo no, él cuestionaba aún eso, él no creía completamente que él venía de parte de Dios, que era el Hijo. Él tenía claro de que él sí hacía actos fantásticos, hacía sanaciones, curaba, qué sé yo, convirtió el agua en vino.
pero aún así no creía que venía de parte de Dios, ¿ya? Mucho, tanto lo cuestionaba así que hasta Jesús mismo le dijo, o sea, trató de convencerlo de cierta manera, empezó a decirle que ya hubieron estas cosas, yo pude hacer esto otro, convertí el agua en vino, hice estas sanaciones, curé a estas personas, pero no, él aún así no creía en él, con cosas que eran palpables, con cosas que eran visibles. Él aún así, como no creía, quería cosas más relevantes para él, más fantásticas, cosas que no se pudieran palpar, pero Jesús también le dice que si él no cree las cosas que le puede demostrar de manera física, visual, pues cómo le va a hacer entender que existen otras cosas que no se pueden palpar, cosas, como le dice acá, celestiales. ¿Ya? Pues todo esto se centra todo este tema se centra más que todo en el tema de la fe, que no necesariamente tenemos que tener pruebas tangibles o esperar siempre que aparezca algo fantástico para creer que existe Dios, para creer que Él mandó a su Hijo único para salvarnos, porque nosotros ya deberíamos tener eso bien claro. Ya existieron pruebas de que Jesús iba a venir, de que nos iba a salvar. Ya fue escrito en distintos pasajes de la Biblia de que Él iba a nacer en Jerusalén, en cierto día, en cierta época. Y bueno, más que todo, el hecho de reconocer, de saber de que ha venido una persona a salvarnos, ya eso debería ser, como dicen, un acto de fe natural, que ya debemos creer y debemos entender eso de que ha venido alguien a salvarnos. Ahora, el reconocer de que esa persona que ha venido a salvarnos es el Hijo de Dios, ya tiene que ser algo más allá, una fe mucho más grande, una fe sobrenatural, ¿no? De que ese mensajero, ese Salvador es el Hijo del Padre. En conclusión de todo esto, ¿qué es lo que debemos tener claro? Pienso yo que el creer y no esperar que se nos aparezca algo fantástico, algo wow, sino que de entrada creer sin esperar pruebas de antemano. Uno ya sabe por muchas pruebas escritas que ha venido alguien, nos ha salvado y es el Hijo del Padre. Y no debemos estar esperando que venga y, qué sé yo, nos convierta el agua que estamos bebiendo en algún momento en vino, solamente para demostrarnos que Él es Él. ¿Sí? Hay algo muy bonito en este pasaje, ¿no? De la gracia. Hermanito, cada vez que se bautiza un bebé, la fidelidad de Dios es tan grande, ¿no ve que? De las virtudes, las más importantes son las teologales, la fe, la esperanza y el amor. O sea, en cada bautizo viene el Espíritu Santo y siembra en ese corazoncito de ese bebé la fe, la esperanza y la caridad. Depende de cómo esos padres y padrinos van cultivando. Y ya cuando uno ya es mayorcito, ¿qué dice San Pablo en Romanos 10:17? La fe viene por oír la palabra de Dios. Mientras más en contacto estamos con la palabra de Dios, y como dice el Salmo 1, nos gozamos en ella, nuestra fe va a ir alimentándose cada vez más. Y esa es la importancia de la lectura y de estar en contacto con la palabra de Dios. Y cuando en la asamblea litúrgica, en una Eucaristía, escuchamos la palabra proclamada, ¿no es cierto?, como ese día que nos impactó tanto, cómo nos hablaba tan hermosamente el Padre Mateo del más allá, de la vida eterna, que esa es la vida verdadera en realidad. Eso es a causa de la predicación de la palabra de Dios. Todo el mundo emocionado lloraba de las palabras tan bellas que nos estaba predicando el Padre, ¿no? O sea que es cuestión de hacer crecer la fe. Y qué bello que estemos haciendo este libro,
de la fe, y que vamos a entrar seguramente el Papa ya para el 11 de octubre va a sacar, ¿no?, su documento sobre la fe. Ya sacó sobre el amor, que es bellísimo. En otro grupo lo hemos estudiado, bellísimo, Deus Caritas Est. Y en ese mismo grupo los miércoles en la noche nosotros leemos los documentos de Benedicto XVI, Spe Salvi, la esperanza que salva. Lo hemos hecho también, es bellísimo. Y ahorita estamos haciendo este mismo, ¿no?, para prepararnos, estamos esperando que salga ya el documento de la fe, ¿no? Entonces, por eso cuando en sus predicaciones ustedes jóvenes insistan de que amen la palabra del Señor, porque es ahí donde nosotros aumentamos nuestra fe, por leer, escuchar la proclamación de la palabra del Señor. Bien, Johan. ¿Y usted, Alejandro? Me tocaba a mí, no me dijeron. Ah, no le dijeron. Y quedó esta, ¿cómo se llama? Marielita. Quedó en decirle que no, en que le quedaba No me dijeron. la prueba profética. Ya, pero la podemos hacer entre todos, porque es bonita, porque después ya le toca a Gastón, ¿no? A ver, léanoslo usted, la prueba profética, ¿no? ¿Yo leo? Claro. Bueno, Nicodemo menciona los prodigios, pero seguramente también, como era judío, descubrió el carácter profético de la vida de Cristo. De igual modo, nosotros descubrimos y debemos ayudar a los demás a reconocerlo. Uno de los argumentos más persuasivos del cristianismo fue la prueba de la profecía. Los padres de la Iglesia y los apologistas demostraron que Jesús coincidía plenamente con lo anunciado por los profetas de Israel acerca del Mesías que habría de venir. El Antiguo Testamento sirvió como norma objetiva para calibrar la verdad sobre la persona y misión de Jesús. Estos argumentos apologéticos se encuentran en obras de los padres del siglo II como Justino, Melitón e Irineo. Indicamos a continuación algunas correspondencias. El Mesías nacería como niño, pero sería Dios Todopoderoso. Isaías 9. Nacería de una virgen. Isaías 7. Nacería en Belén. Esto es Miqueas, ¿no? Miqueas 5. Nacería de la descendencia del rey David. Jeremías 23. Curaría a los ciegos, paralíticos y sordos. Isaías 35. Sería traicionado por un amigo. Salmo 55. Sufriría y sería despreciado. Isaías 53. Su grey le abandonaría. Zacarías 13. Sería traspasado por clavo y por una lanza. Salmo 22. Zacarías 12. A pesar de ser un hombre justo, sería torturado, asesinado por sus enemigos. Sabiduría 2. Sería ejecutado junto a criminales. Isaías 53. Sus enemigos rasgarían sus vestiduras y echarían suerte sobre ella. Salmo 16 y 30. Traería la luz del verdadero Dios a todas las naciones. Isaías 60. Esta es la lista de correspondencia, sigue llenando volumen. En la vida de Jesús se cumplen de modo sorprendente todas las profecías como algo omnipresente en la mente de Dios. Quizás no es difícil comprender hoy el efecto poderoso, acumulativo del argumento profético, porque nosotros no valoramos tanto a los profetas como nuestros antepasados. La prueba de la profecía era para los primeros cristianos apelar al argumento histórico. Los acontecimientos de la vida de Jesús fueron atestiguados por testigos oculares, mientras los libros de los profetas llevaban siglos catalogados y tenían reconocimiento público. A juzgar por el valor del juicio de los padres de la Iglesia, la prueba de la profecía debió ser el argumento más efectivo que el cristianismo propuso al mundo antiguo. Ese es el trasfondo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y parece que fue tan persuasivo para los griegos como para los judíos.
al menos desde que Irineo se puso a escribir para los gentiles en el siglo II. La prueba de la profecía ofrece poderosas razones para creer y sólidos motivos de credibilidad. Como los milagros, también las profecías nos transportan al umbral de la fe sobrenatural. Demuestran cómo la mano de Dios guía la historia de modo que anticipa los acontecimientos futuros y confirma las predicciones pasadas. La profecía, sin embargo, no nos proporciona una demostración racional de los misterios sobrenaturales de la fe, ni posee el valor persuasivo suficiente para recorrer todo el camino hacia la fe. La fe sigue siendo una gracia de Dios, una gracia que Dios concede y que requiere una confiada respuesta a nuestro Padre Dios y no solo a nuestro Creador. En suma, nuestros razonamientos tienen una virtualidad muy real, pero limitada. Puede allanar el terreno al remover los tocones y las piedras, pero solo la fe puede construir la catedral. ¿Seguimos? El lenguaje de los signos. A los milagros se les llama así en los 3 primeros evangelios. En el cuarto se les denomina señales. Para San Juan Evangelista, un milagro es una prueba del poder de Jesús, pero tiene una significación todavía mayor. Jesús realiza estas señales visibles, sensibles e históricas para indicar algo más grande, que es invisible, espiritual y trascendente. La transustanciación del agua en vino es un milagro que hace referencia al prodigio todavía mayor de la Eucaristía. El agua del bautismo es un símbolo del nuevo nacimiento a la vida divina. Pero esos divinos misterios parecen velados a nuestros ojos humanos. En la conversación con Nicodemo, Jesús reveló que el bautismo, signo cuya verdadera naturaleza aborde en el trabajo de investigación ya citado, es la señal que nos ilumina para ver el reino de los cielos. Más todavía, supone que un nuevo nacimiento que nos otorga una nueva familia y un nuevo hogar. El bautismo nos da la gracia para descubrir los misterios del cristianismo mediante los ojos de fe. La gracia de la fe nos desvela los misterios, pero nuestra respuesta afirmativa a la fe podemos ver. El bautismo nos hace capaces de comprender, explicar y defender la fe. Los profetas predijeron que la gracia de Dios nos llevaría más allá de la tierra prometida y más allá de ser el pueblo escogido de Dios. La gracia llegaría a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los gentiles, y Dios en su bondad ha establecido también que nosotros seamos canales de esa gracia. Cuando nos topamos con teístas que no aceptan a Cristo, debemos ofrecerles razones para creer. Nosotros mismos debemos ser esas buenas razones para que crean, como fueron los profetas, como fue Jesús, cuya vida compartimos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito este acá. Muy bonito, porque ya el Padre Eterno tenía un proyecto tan bonito, ¿no? Como nos lo explican los padres de la Iglesia del siglo II. Y aquí, ¿no? Scott Hahn lo saca tan bonito, todas las profecías. Y así va preparando, ¿no? Todo. A mí me impacta, por ejemplo, cuando me toca compartir el Antiguo Testamento, ese textito de Génesis 12 del 1 al 3, por ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Es un texto escrito más o menos 1000 años antes de Cristo, ¿no? Refiriéndose a la experiencia de Abraham, que se supone son todavía otros 800 y tantos años antes. O sea, cerca de 2000 años ya estaba, ¿no es cierto?, este pueblo escogido, designado para ir recibiendo todas estas lindas profecías, que todo se refería a nuestro Señor. Y ya el versículo clave nos los da San Lucas, ¿no? En Lucas 24:44, todo lo que estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos, se tenía que cumplir de mí.
Entonces, esta preparación cuidadosa a lo largo de toda la historia antigua de Israel, ¿no? Y son motivos, eso a mí me impacta, por eso amo la palabra, porque veo eso y digo, wow, ¿no? En el método histórico crítico que hacemos, ¿no? Este texto tiene 1000 años antes, se escribió de que ocurra, ¿no? Entonces, eso me impacta a mí y por eso podemos saber de que la Biblia, la palabra de Dios es cierta. Porque todas esas profecías que ha destacado aquí, usted que las ha leído, se han cumplido en él, ¿no? Y como decíamos hace un ratito, en el tema de la fe, es lo importante, ¿no? Es la fe. Porque, sí. Antes que pasemos a los milagros, sí. No solo las profecías puntuales, ¿no? Que hacen referencia a Jesús, sino ya cuando uno entra, yo estoy charlando con una persona que no cree, o sea, dice que cree en Dios, justo en el mismo caso, teísta, ¿no? Pero no cree en Jesús porque dice la Biblia puede haber sido manipulada y todo lo que pide. Pero es una crítica con un poco de ignorancia, ¿no? Sí. Porque es imposible tanta coherencia, porque no es solamente las profecías que hacen a Jesús, es la pedagogía que está detrás de haber sacado al pueblo de Egipto con el cordero, con la sangre, y más adelante, y esa pedagogía se va repitiendo durante la historia de todo un pueblo, de todo un país, para llegar finalmente a terminar en Jesús. O sea, no solamente la profecía puntual, sino ¿cómo se dice? Los actos proféticos que van develando a Jesús en toda la historia, ¿no? Todos son signos. La conquista de Jericó es un signo que al final desemboca en el cristianismo. Entonces todo es un signo profético, toda la Biblia, y lamentablemente a veces por ignorancia, ¿no? Uno se cierra simplemente por un razonamiento que es hasta ilógico. Otra cosa que tiene que llamar la atención para la Tanakh del pueblo hebreo, no se lo metió nunca más una coma, una tilde, ahí la dejaron. Vino Jesús y ahí se quedó. Tienen el Talmud, la Mishnah, tienen otros comentarios, pero su Tanakh, o sea, su Biblia, quedó ahí. No se lo metió más. Eso tendría que llamar la atención hasta los propios judíos. Y todo el mundo fechamos antes y después de Cristo. Por favor, más claro agua, ¿no? Entonces sí, es verdad lo que usted dice. Bonito, ¿no? Bonito este tema de la fe con Scott Hahn. Nos vamos a las razones bíblicas, le toca a usted, Gastón, acerca de la iglesia como fundación. Pero antes, cuando dice, no, todo esto aterriza en los Hechos de los Apóstoles, cuando usted leía, esa parte no podemos dejar de comentar, ¿no? Dice, ¿no? Desde que viene Cristo, eso más. En el primer discurso de nuestro primer Papa, San Pedro, dice, ¿no? No es que estemos locos ni borrachos ni nada de eso, sino es que se está cumpliendo la profecía de Joel, ¿no? El Espíritu se ha derramado sobre toda carne. O sea, ya no hay pretexto. Aún en las culturas y religiones donde no se conoce de Cristo, pero el Espíritu está actuando, y es lo que se llama, ¿no? Están las semillas del verbo. Fíjense en nuestra cultura aquí, quechua, aymara, 2 de los mandamientos de ellos están en los 10 mandamientos de Moisés. No robar, no mentir, ¿no? Entonces vemos cómo aún en esas culturas donde no se ha todavía se ha predicado Cristo, ¿no? Pero no las han acogido como la religión, ¿no? Entonces vemos de que está, como usted dice, ¿no? Todo es como un rompecabezas que le faltaba esta clave importante y ahí la pusieron y todo cobró sentido, ¿no? Bien. Cajón. La confirmación de la Biblia.
En esta parte el autor inicia, ¿no?, diciendo que hemos querido apartarnos de nuestra perspectiva propia a lo largo de la mayor parte del diálogo con los no cristianos, ya sean teístas o ateos, agnósticos o laicistas. Y bueno, y aquí se sostiene que es distinto hablar con este grupo de personas que ellos directamente tienen algo en común, que comparten una cosa en común, que es profesar la increencia o al menos la neutralidad sobre la identidad de Jesucristo, que hablar con un cristiano que no sea católico, ¿sí? Es totalmente distinto. Toda vez que con ellos podemos emplear un lenguaje similar, ¿no?, cuando hablamos con un cristiano que no es católico. Pero aquí hay